1 es igual a 0. El símbolo igual nos indica que lo que está a la izquierda del signo es idéntico a lo que está a la derecha del signo. En este caso, 1 no es igual a 0, porque tener una manzana no es lo mismo que tener ninguna manzana. Entonces, claramente este signo no debería ir acá, esto debería ir tachado, porque 1 no es igual a 0. Esto es lo que en matemáticas se llama una contradicción, y cuando aparece es porque algo salió mal en algún punto del cálculo. Hace poco tiempo, Crespo del canal Quantum Fracture subió un video en el que muestra 6 demostraciones distintas que pretenden llegar a la conclusión de que 1 es igual a 0. Claramente Crespo no cree que 1 sea igual a 0, pero la gracia es desafiar a la audiencia e intentar encontrar el fallo en esos trucos. Mi nombre es Cristian Toledo y hoy voy a intentar demostrarles de 6 maneras diferentes por qué 1 no es igual a 0. Vamos con el primer truco. Vamos a repasarlo. El primer truco empieza con una identidad. El número menos 20 es igual a menos 20. Es decir, el número menos 20 es igual consigo mismo, lo cual es cierto. Bien, menos 20 lo puedo expresar como 25 menos 45. También lo puedo expresar como 16 menos 36. Fíjense que me da lo mismo a ambos lados. Ahora, 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. 45 es lo mismo que 9 por 5. 16 es lo mismo que 4 al cuadrado. Y 36 es lo mismo que 9 por 4. Fíjense que no hice nada raro, solamente expresé estos números de otra manera. Ahora, como esto es una igualdad, como dijimos al principio, eso significa que lo que está a la izquierda del igual vale lo mismo que lo que está a la derecha. Eso es lo que significa que dos cosas sean iguales. Entonces, si yo le sumo lo mismo a ambos lados, el mismo número, la igualdad se va a mantener. Así que voy a hacer eso. De este lado, voy a dejar esto como está, y voy a sumarle 9 medios al cuadrado. ¿Sí? Del otro lado voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Sumé lo mismo a ambos lados. Hasta ahí todo bien. Entonces, de este lado y de este lado puedo factorizar. Puedo factorizar utilizando el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio dice que si tenemos a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado, esto es lo mismo que a menos b al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que si desarrollan este cuadrado les queda esto. Entonces eso mismo voy a hacer de estos dos lados. Lo que me va a quedar del lado izquierdo va a ser 5 menos 9 medios al cuadrado. Y del otro lado, 4 menos 9 medios al cuadrado. Hasta ahí todo bien. Entonces ahora, de ambos lados de la igualdad tengo algo al cuadrado. Entonces, si yo le aplico la raíz cuadrada a ambos lados, la igualdad se va a mantener. Es lo que venimos diciendo. Entonces le aplico la raíz cuadrada a ambos lados. Ahora, acá tengo la raíz cuadrada de algo al cuadrado. Entonces está claro que esto se cancela con esto. Y de este lado lo mismo, tengo la raíz cuadrada de algo al cuadrado, así que los puedo cancelar. Entonces de este lado me va a quedar 5 menos 9 medios. Y de este lado me va a quedar 4 menos 9 medios. Pero 9 medios está restando en ambos lados. Así que si está restando en ambos lados los puedo cancelar. Así. Entonces me queda 5 es igual a 4. O restándole 4 a ambos lados, 1 es igual a 0. Vamos a analizar qué es lo que salió mal. Como ven, en este paso lo puse de color rojo porque es acá donde está el error. Vamos a repasar un poco cómo funciona la raíz cuadrada de un número al cuadrado. Supongamos que yo tengo a igual a 0 y que tengo la raíz de a al cuadrado.
0 al cuadrado me da 0 y la raíz de 0 es 0. Acá no hay ningún problema. Imaginemos ahora que tengo una mayor que 0. O sea, a positivo. Si tengo una positivo y tengo la raíz cuadrada de a al cuadrado, es perfectamente válido, perfectamente lícito cancelar el cuadrado con la raíz y que me quede a. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese la raíz de menos a al cuadrado? Si tengo la raíz de menos a al cuadrado, como a es un número positivo, menos a es negativo. Eso no cabe duda. Ahora, ¿qué pasa si tengo la raíz de menos a al cuadrado? ¿Puedo cancelar así nomás? No. La cuestión es la siguiente. Si yo tengo raíz de menos a al cuadrado, eso es lo mismo que la raíz de menos a por menos a. ¿Sí? Raíz de menos a por menos a. Ahora, menos a por menos a, menos por menos, me da más, por regla de signos. A al cuadrado. No me voy a poner a explicar la regla de signos porque no terminamos más. Y en este caso, como vimos recién, puedo cancelar. Entonces si cancelo, me queda a positivo. Entonces si me queda a positivo, fíjense que si a es positivo, me queda a. Y si tengo menos a, también me queda a. ¿Qué significa eso? Que nunca puede salir algo negativo de la raíz. Si yo tengo raíz de, qué sé yo, por ejemplo, menos 4 al cuadrado, yo no puedo tranquilamente cancelar esto con esto y que me quede menos 4. Me va a quedar 4. Entonces, teniendo eso en cuenta, la definición formal de la raíz cuadrada de un número al cuadrado, supongamos que yo tengo un número x, x es cualquier número y lo tengo al cuadrado. Fíjense que si x es positivo me queda x, ya vimos eso, para x mayor o igual que 0. Y si x es negativo me queda menos x. O sea, si x es positivo 0 me queda el mismo número, y si es negativo le pongo un menos adelante, menos por menos es más, y también me queda positivo. Esas son las dos posibilidades. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo la raíz de un número negativo al cuadrado? Podríamos decir que la raíz de x al cuadrado, para cualquier x, la raíz de x al cuadrado es entonces igual al módulo de x. Bueno, nos quedaría así entonces. Esta es la definición de módulo. Raíz de x al cuadrado es igual a x si x es mayor o igual que 0, o a menos x si x es menor que 0, y es un módulo de x. Bien, entonces venimos por este lado, venimos de vuelta a nuestro problema. La clave está acá, cuando cancela la raíz con el cuadrado, porque cuando hacemos eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hay adentro de la raíz y adentro del cuadrado para que no pase este tipo de cosas. Entonces fíjate, de este lado tienes 5 menos 9 medios. Pon en la calculadora 5 menos 9 medios. Te va a dar un medio, 0,5. Pero no importa mucho el valor numérico, lo que importa es el signo, es positivo. Entonces como vimos allá, yo puedo cancelar y me queda lo mismo, no hay problema con eso. Pero del lado derecho, poné 4 menos 9 medios ahora en la calculadora. Te va a dar menos un medio, menos 0,5. Entonces yo no puedo cancelar así tranquilamente porque puede pasar esto. Entonces, la forma correcta de hacer esto, la forma de que no surja esta contradicción, sería siendo así. Raíz de 5 menos 9 medios al cuadrado. Eso es igual a la raíz de 4 menos 9 medios al cuadrado. Al cancelar acá, no pasa nada, me queda 5 menos 9 medios. Pero al cancelar acá, este con este, le pongo módulo. Módulo de 4 menos 9 medios. Y ahí resuelvo. Me va a quedar 5 menos 9 medios, como dijimos recién, es un medio. 4 menos 9 medios es menos un medio, entonces tengo el módulo de menos un medio. Pero el módulo hace que lo que me queda negativo pase a ser positivo, como vimos recién. Entonces me va a quedar que un medio es igual a un medio. Como ven, no hay ninguna contradicción. ¿Me quedó un poco feo?
pero quedó. Vamos entonces con el segundo truco. El segundo truco empieza así. Imagínate un número A, puede ser cualquier número. El número A resulta que es igual al número B. Puede ser 5 igual a 5, por ejemplo. Son dos números cualesquiera. Ahora, como tengo una igualdad, volvemos a lo que decíamos al principio. Mientras le haga lo mismo a ambos lados de la igualdad se mantiene. Así que voy a multiplicar ambos lados por A. De este lado me va a quedar A al cuadrado, porque A por A es A al cuadrado. Y de este lado me va a quedar A por B. Bien. Ahora le voy a restar B al cuadrado a ambos lados. Me queda A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A por B menos B al cuadrado. Hasta acá todo bien. Ahora, de este lado puedo factorizar con una identidad notable. Recordemos, si yo tengo A más B por A menos B, esto es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Identidad notable. Fíjense que esto es lo que yo tengo acá. Entonces lo puedo reemplazar con esto, ¿no? Me queda A más B por A menos B. ¿Bien? Sustituí esto por esto. Ahora, de este lado puedo sacar factor común. Puedo sacar factor común B. ¿No? Fíjense que si aplico la distributiva me queda lo que teníamos antes, así que está todo bien. Ahora, A menos B está multiplicando en ambos lados. Entonces, si está multiplicando en ambos lados, yo puedo cancelarlo. Bien, entonces me va a quedar A más B es igual a B. Pero por hipótesis, A es igual a B, ¿no? Con eso empezamos. De eso partimos. Entonces las B yo las puedo reemplazar por A. Me va a quedar A más A es igual a A. O lo que es lo mismo, 2A es igual a A. ¿Sí? Ahora las A's que están de ambos lados las puedo cancelar. Y me queda que 2 es igual a 1. O en otras palabras, que 1 es igual a 0. Bien, vamos a intentar entender qué es lo que salió mal en este truco. Para eso, tenemos que recordar nuestra hipótesis. A es igual a B. Como dije hoy, desde ahí es de donde empezamos. Entonces, si A es igual a B, yo tengo que A menos B es igual a 0. ¿No? Esta B que pasó, que estaba acá, la resté acá. La resté de ambos lados, podríamos decir, y me quedó que A menos B es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que si yo estoy dividiendo A menos B entre A menos B, es lo mismo que dividir 0 entre 0. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo ahora? Bueno, que al cancelar A menos B de ambos lados, lo que estoy haciendo es dividir por A menos B. Cuando yo cancelo de ambos lados, no es que tacho y ya está. Lo que estoy haciendo es dividir por A menos B en este lado y dividir por A menos B en este lado. Por eso se cancelan. Pero recién vimos que dividir A menos B entre A menos B es lo mismo que dividir 0 entre 0. Y no se puede dividir 0 entre 0. Entonces ahí está el error de esta demostración. Que no podés cancelar estas dos A menos B que tenés de ambos lados, porque estarías dividiendo 0 entre 0. Pero claro, ahora toca entender, ¿por qué no se puede hacer 0 entre 0? ¿Por qué no me da un número, como 1 o 3 o cualquier número? Bien, vamos a intentar entender eso primero que nada. Vamos a ver la definición de división. ¿Qué significa dividir un número entre otro número? Recordemos eso, ¿ok? Clase de aritmética. Tenemos X dividido Y es igual a Z. X y Z son tres números. X es lo que llamamos numerador, Y es lo que llamamos denominador, y Z es lo que llamamos cociente, que es el resultado de dividir X entre Y. Hasta ahí todo normal. Ahora, esto es equivalente, recordemos que esto es la definición de división, a decir que X es igual a Y por Z. ¿No? Esta Y que está dividiendo, multiplica acá y me queda X. Esta es la definición de división. ¿Qué pasa si X e Y son iguales a 0 los dos?
me va a quedar que 0 dividido 0 es igual a z. Recordemos que z es un número. Esto es equivalente a decir que 0 va a ser igual a 0 entre z, ¿no? Ahora la pregunta tendría que ser entonces, ¿qué número multiplicado por 0 me da 0? ¿Qué número multiplicado por 0 me da 0? Cualquier número. Cualquier número que yo ponga en z me va a cumplir esta ecuación, porque cualquier número por 0 me da 0. Si z vale 3, se cumple. Si z vale 4, se cumple. Si z vale menos 8, se cumple. Entonces, 0 entre 0 puede dar como resultado cualquier cosa, porque yo puedo poner cualquier número acá y va a estar bien. Si alguien te pregunta cuánto es 0 dividido 0, le puedes decir tu número favorito y va a estar bien. Entonces, esto es lo que se llama una indeterminación en matemática. Indeterminación. Que no es lo mismo que una indefinición. Una indeterminación es una operación que puede dar un resultado, pero que puede dar cualquier resultado, ¿sí? No tiene un resultado determinado, por eso se llama así. Entonces, por ese motivo es que no puedes dividir 0 entre 0 y decir que te da un número, porque te podría dar cualquier otro en realidad. Entonces, ahí está el error de esta demostración. Al dividir por a menos b en ambos lados, está dividiendo 0 entre 0 en ambos lados, y eso es una indeterminación. Esa es la explicación del segundo truco. Vamos con el tercer truco. El tercer truco empieza con otra identidad, pero para este vamos a utilizar números complejos. Baste recordar por ahora, el número complejo que vamos a necesitar es raíz de menos 1 es igual a i. Pon en la calculadora raíz de menos 1 y vas a ver que te va a dar un error. Eso es porque la raíz de menos 1 no existe en los números reales, no existe en el campo de los números reales. Entonces, para poder calcularla, se usa la unidad imaginaria, que es un número complejo, es un número imaginario complejo, que lo llamamos i. ¿Sí? Para esta demostración solo necesitamos saber eso. Esto pertenece a los números complejos. ¿Sí? Bien, entonces el tercer truco empieza con una identidad. Menos 1 es igual a menos 1. Ahora, este menos 1 lo voy a dividir por 1. El 1 es el neutro multiplicativo, así que dividir por 1 no cambia nada, me deja la cosa como estaba. Y de este lado, el menos 1 lo voy a bajar a un denominador, me va a quedar 1 sobre menos 1. Esto también es válido porque 1 dividido menos 1, más por menos es menos, me queda lo que tenía antes, así que hasta acá todo bien. Ahora, tomo la raíz de ambos lados. Cuando tomo la raíz de ambos lados, recordemos, raíz de una fracción es la raíz del numerador dividido la raíz del denominador. Por así decirlo, puedo distribuir la raíz entre el de arriba y el de abajo. Entonces me quedaría raíz de menos 1 dividido la raíz de 1 es igual a la raíz de 1 sobre la raíz de menos 1. Bien, esto me quedó muy junto. Tenemos estas raíces entonces. La raíz de menos 1, como vimos recién, es la unidad imaginaria, es el número i. Entonces lo voy a escribir. I sobre... Y la raíz de 1 es igual a 1. ¿Sí? Simplemente resolví estas raíces, me quedo así. Ok, me quedé sin espacio acá, entonces voy a seguir acá arriba. Bien. I dividido 1 me queda i. Y del otro lado me queda 1 sobre i. Ok, ahora puedo multiplicar por i en ambos lados, así que voy a hacer eso. I por i es i al cuadrado. I por 1 sobre i es 1. Pero es que por definición i es igual a la raíz de menos 1, así que i al cuadrado es menos 1. Ok, pero entonces de esto se sigue que 0 es igual a 2 y por tanto que 0 es igual a 1. ¿No?
Vamos a intentar ver dónde está el error. Como ven, marqué esta parte en rojo porque precisamente ahí es donde está la falacia de esta demostración. Recordemos qué propiedad se está aplicando entre este y este paso. ¿Qué necesitamos que sea cierto para que esta igualdad se cumpla? Bueno, lo que se está aplicando es una propiedad que es la raíz de una fracción. Si yo tengo la raíz cuadrada de A dividido B, eso es lo mismo que la raíz de A dividido la raíz de B, ¿no? Esa es la propiedad que todos aprendíamos en la escuela cuando nos enseñaban la raíz. Nos decían, bueno, la raíz de una fracción es la raíz del de arriba dividido la raíz del de abajo. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Esta propiedad tiene una restricción. A y B tienen que ser positivos. Específicamente A tiene que ser mayor o igual que 0 y B tiene que ser estrictamente mayor que 0. Estrictamente mayor que 0 porque si no estoy dividiendo por 0, lo cual no se puede hacer. Entonces necesitamos que tanto el numerador como el denominador sean positivos y en este caso tenemos un menos 1 acá y un menos 1 acá. Entonces yo no puedo aplicar esta propiedad. O lo que es lo mismo, esta propiedad se cumple únicamente en R, en los números reales. Pero nada me dice que se vaya a cumplir en el campo de los números complejos, que es donde estamos trabajando ahora. Efectivamente, en el campo de los números complejos no se cumple, y si asumís que se cumple, pasa esto. Llegás a una contradicción. Entonces, la respuesta sería: no podés aplicar esta propiedad de las raíces en el campo de los números complejos, y la prueba es esta. Esta demostración, esto sería un contraejemplo. En realidad, si lo vemos desde ese punto de vista, el truco no demuestra que 1 es igual a 0, el truco lo único que demuestra es que esta propiedad no se cumple en el campo de los números complejos. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer esto? ¿Cuál sería la forma correcta de resolver esa igualdad? Si yo tengo raíz de menos 1 sobre 1 es igual a la raíz de 1 sobre menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo esto entonces? Bueno, agarro y distribuyo las raíces. Pero de este lado no voy a tener la raíz principal de 1. Voy a tener la raíz negativa de 1. Como ven, no se cumple esta propiedad, porque la propiedad me dice que la raíz principal de la fracción es la raíz principal del numerador dividido la raíz principal del denominador. En este caso no estamos usando raíces principales, vamos a usar una raíz negativa acá. Si usamos la raíz negativa, van a ver que nos queda i es igual a menos 1 sobre i, así que i al cuadrado es igual a menos 1, tal y como habíamos dicho allá. Con lo cual no hay ninguna contradicción. Vamos ahora con el cuarto truco. El cuarto truco empieza con una noción intuitiva que tenemos sobre los números enteros, que es que un número entero x es un número cualquiera, es igual a 1 más 1 más 1, así sucesivamente, x veces, ¿no? ¿Tiene sentido? 4 es igual a 1 más 1 más 1 más 1. 3 es igual a 1 más 1 más 1, y así con cualquier número. Entonces imaginemos ahora que multiplico por x a ambos lados. De este lado me va a quedar x al cuadrado, y de este lado, si aplico la distributiva, me va a quedar x más x más x, así sucesivamente, x veces, ¿no? Bien. Ahora, lo que tengo de ambos lados podríamos decir que es una función de x, así que puedo derivarla. Así que decido derivar respecto de x a ambos lados. Derivar respecto de x al cuadrado es igual a la derivada respecto de x más x más x, y así sucesivamente. Recordemos, x veces. ¿Sí? Bien. Vamos a la tablita. Esto están las tablas de derivadas que pueden ver en internet. Vamos a la tabla de derivadas y nos dice bien, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y por otro lado, en el miembro derecho de la igualdad, voy a usar
la regla de la suma. La regla de la suma me dice que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, lo cual suena muy bonito y podemos aplicarlo en este caso. Así que nos va a quedar la derivada de x más la derivada de x más la derivada de x y así sucesivamente x veces. Vamos a la tabla y nos dice que la derivada de x es 1. Así que de este lado nos va a quedar 1 más 1 más 1 más 1 x veces. Muy bien. Pero fijémonos desde dónde empezamos. Dijimos que 1 más 1 más 1 x veces es igual a x. Y eso es lo que tengo acá. Entonces puedo sustituir esto por x. Me va a quedar que 2x es igual a x. Ok. Cancelo la x de ambos lados. Me queda 2 es igual a 1, o lo que es lo mismo, 1 igual a 0. Bien, vamos a intentar entender qué es lo que está mal en este truco. Para esto se necesita un poquito de cálculo de derivadas, pero nada más. Como verán, marqué en rojo este paso, porque acá es que está el problema. En este caso, el error está en suponer que la función que tenemos a la derecha es una función de una sola variable. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una variable que es la x que estamos sumando. X más x más x. Esto es una variable. Pero esta otra x, que nos dice cuántas veces tenemos que sumar, es otra variable. Es decir, el error en este caso está en suponer que esta x es una constante, cuando en realidad no lo es. Es una variable igual que la x que estamos sumando. Por tanto, no podemos derivar respecto solo de esta x, tenemos que derivar también respecto de esta x. Tenemos dos variables, no solo una. Ahí es donde está el error. Entonces, para este caso, lo que podemos hacer es pensar otra función. Esa función la vamos a llamar f mayúscula. Va a ser una función de dos variables. Esas dos variables van a ser b y w. ¿Sí? Y la función f mayúscula en lo que va a consistir es básicamente en sumar b más b más b, así sucesivamente, w veces. ¿Sí? Esta es nuestra función f mayúscula. Ahora, vamos a pensar en w y b como funciones de x, porque eso es lo que son. Fíjense que al final f mayúscula no es otra cosa que b por w. Esto es la definición de multiplicar un número por otro. Y acá no importa si b y w son números enteros, o si son números reales, o si son cualquier número. Mientras estén en el campo de los reales va a estar todo bien. Porque hay mucha gente que para resolver este problema dice, bueno, es que esto solamente se aplica para enteros, entonces ahí se resuelve el problema. Pero no, porque puedo pensar una función que sea un producto, esto me faltó, que sea un producto, y esto se aplica incluso en los números reales. Tiene dos variables. Bien, entonces vamos a pensar b y w como funciones de x. Vamos a decir que b de x es igual a x y que w de x también es igual a x. ¿Ok? Fíjense que al final entonces tenemos lo mismo que teníamos ahí, x más x veces, ¿no? Entonces esta función f de b y w hasta ahora es idéntico a lo que teníamos de aquel lado. Ahora, vamos a derivar esta función respecto de x. Derivada de f mayúscula respecto de x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con la regla de la cadena o regla de Leibniz. Para hacer eso tomamos primero la derivada parcial de f respecto de w por la derivada de w respecto de x más la derivada parcial de f respecto de b por la derivada de b respecto de x. ¿Sí? Esta es la regla de la cadena. Bien, vamos primero con las derivadas. La derivada de w respecto de x es 1, porque w de x es igual a x, así que esto me da 1. Otro tanto para la derivada de b, porque b de x es igual a x, así que su derivada también me da 1. Bien, vamos con las derivadas parciales. Para calcular la derivada parcial, lo que hago es mantener una de las dos variables constante y derivo la otra. Entonces, en este caso, la derivada de f respecto de w, dejo la b constante, derivo la w, me va a dar 1. Así que me va a quedar b. Otro tanto para esta otra derivada parcial.
la derivada parcial de f respecto de b, dejo la w constante, la derivada de b me va a dar 1, así que me queda w. Por tanto, la derivada de f respecto de x va a ser b más w. ¿Bien? Hasta acá, todo bien. Ahora, vamos a volver a nuestro problema y vamos a tratar de mostrar cómo se haría esto correctamente. Vamos a suponer que tenemos una función f minúscula de x que es igual a x al cuadrado. Y después tenemos nuestra función f mayúscula de b y w que es igual a b por w. Y tenemos su derivada de f de x que es b más w. De f de x es igual a b más w. Bien, entonces nuestro problema lo que nos está diciendo es que en un primer momento f de x es igual a f mayúscula de b y w. Lo cual es cierto, porque elevar un número al cuadrado es lo mismo que sumarlo consigo mismo una cantidad igual de veces al propio número, multiplicar el número por sí mismo. Entonces, tenemos b más b más b, w veces, b es igual a x, w es igual a x, así que b por w es x al cuadrado. Entonces nos queda que esto efectivamente, estas dos funciones son iguales. Si estas dos funciones son iguales, su dominio y su rango son iguales, sus derivadas también van a ser iguales. Así que vamos a derivar ambos lados respecto de x. Bien, la derivada de f respecto de x es la derivada de x al cuadrado, que como vimos acá es igual a 2x. Bien, y la derivada de f mayúscula respecto de x, tal y como vimos acá, es b más w. ¿No? Pero b y w son funciones de x. b de x es igual a x y w de x es igual a x. Entonces las reemplazo acá. Ah, mirá, me queda que 2x es igual a x más x. O lo que es lo mismo que 2x es igual a 2x. Como ven, no hay contradicción. Bien, vamos con el quinto truco. El quinto truco empieza así. Supongamos que tengo la integral indefinida de 1 sobre x, el diferencial de x, y que decido integrar por partes. Entonces la fórmula para integrar por partes es la siguiente. Si tengo la integral indefinida de una función u respecto de una variable b, eso es igual a u por b menos la integral indefinida de b respecto de u. ¿Bien? ¿Quién es u y quién es b en este caso? En este caso, u va a ser igual a 1 sobre x, ¿sí? U es mi función que estoy integrando. B va a ser igual a x. Y por tanto el diferencial de b va a ser igual al diferencial de x. ¿Verdad? Diferencial de b, diferencial de x. Y el diferencial de u, para este caso, va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, entonces tenemos todos estos valores, los metemos en esta fórmula. Nos va a quedar la integral de 1 sobre x, el diferencial de x, es igual a 1 sobre x por x menos la integral de x por 1, menos 1, perdón, sobre x al cuadrado, el diferencial de x. Entonces resuelvo todo lo que puedo. 1 sobre x por x me queda 1, porque es el inverso multiplicativo. X por menos 1 sobre x al cuadrado me queda menos 1 sobre x. Menos por menos va a ser más, así que me va a quedar más la integral de 1 sobre x, el diferencial de x. Y esto es igual a la integral de 1 sobre x, el diferencial de x. Pero vemos que de ambos lados tengo la misma integral, entonces las puedo cancelar. Y me queda que 0 es igual a 1. ¿Dónde será que está el error?
La gente se va a preguntar por qué cambian de lugar las cosas. Para entender el error que hay en esta demostración, tenemos que recordar qué es una integral indefinida. Una integral indefinida de una función f de x respecto de una variable x, lo que nos está diciendo, recordemos, la integral indefinida también se le llama antiderivada. ¿Por qué se la llama antiderivada? Bueno, porque lo que yo estoy haciendo acá es intentar encontrar una función, vamos a llamarla f mayúscula de x, tal que cuando derive esta función me quede f de x. Cuando hago una antiderivada, estoy buscando una función que al derivarla me dé la función que estoy integrando. Entonces esto es igual a f mayúscula de x. ¿Sí? Podríamos decir que la derivada pasa al otro lado como una antiderivada. En realidad no es que pasa, es que la definición de antiderivada es esta. Esta función f mayúscula se la llama la primitiva. La primitiva de f de x es f mayúscula de x. ¿Cuál es la cuestión? Te voy a poner un ejemplo. Ponle que yo tengo x al cubo y te pido que me derives esto. Vos al derivarlo me vas a decir, bueno, vas a la tablita, vas a la tabla derivada. En la tabla derivada te dice, bueno, x al cubo te va a dar 3x al cuadrado. Ok. ¿Qué pasa si te pido que me derives x al cubo más 1? X al cubo más 1, bueno, la derivada de x al cubo la vimos recién, es 3x al cuadrado. Y 1 es una constante, entonces hace 0 cuando la derivo y no va a aparecer acá. ¿Ok? Me derivas x al cubo menos 8, por ejemplo. La derivada de x al cubo ya la vimos, 3x al cuadrado. Y 8 es una constante, así que de vuelta se hace 0 cuando derivo. Probá con x al cubo más pi, por ejemplo. X al cubo es 3x al cuadrado. Y pi es otra constante, entonces también se hace 0. Entonces todas estas funciones que te puse de acá son las primitivas de 3x al cuadrado. ¿Cuál es la cuestión? Que todas ellas son diferentes. Funciones diferentes, al derivarlas, me dan la misma función. Todas estas que están a la izquierda son primitivas de 3x al cuadrado. Pero todas ellas son diferentes. Difieren entre sí por una constante. En este caso la constante es 0, acá es más 1, acá es menos 8, acá es más pi, etc. Entonces, para una función cualquiera hay infinitas primitivas, que todas ellas difieren entre sí por una constante. Eso es la antiderivada. Una antiderivada no es una función, es una familia de infinitas funciones que se llaman primitivas y que difieren todas entre sí por una constante. Ese es el famoso más c que se pone al final cuando integramos y se pone la constante de integración, el más c. Es eso. Es esta constante que está acá, que puede tomar cualquier valor, es una constante. ¿Dónde está el error en la demostración que acabamos de ver? Que se olvidó la constante de integración. Fíjense que cuando cancelan ambos lados, no le queda ninguna constante en ninguno de los dos lados. Entonces, ¿dónde está la constante de integración? Tiene que estar en algún lado. Entonces, la forma correcta de hacer esto, si vos tenés la integral de 1 sobre x de x, es igual a 1 más la integral... Uy, me quedé sin espacio. De 1 sobre x de x. Esto sigue acá. Bien, la forma correcta de hacer esto, si yo voy a cancelar ambos lados, es poner la constante de integración. Me va a quedar c1 es igual a 1 más c2, lo cual es perfectamente razonable. Estoy diciendo que una constante es igual a otra constante más 1. ¿Sí? Y eso tiene sentido, eso es válido. Y no llegamos a una contradicción del tipo 0 igual a 1. Esta es la forma de resolver este truco. Vamos con el sexto y último de los trucos del video. Bien. El sexto truco empieza con una identidad. Dice que el logaritmo natural de menos i al cuadrado es igual al logaritmo natural de menos i al cuadrado. Es decir, el logaritmo natural de menos i al cuadrado es igual a sí mismo.
Menos i al cuadrado es menos 1. ¿No? Por otro lado, en este lado vamos a hacerlo de una manera diferente. De este lado, nosotros sabemos que una virtud de los logaritmos es que si hay un exponente adentro, sale multiplicando. Entonces me va a quedar 2 por el logaritmo natural de menos i. ¿Sí? Bajé este exponente acá. Menos 1 lo podemos pensar, ya que estamos en el plano complejo, estamos en el campo de los complejos. Menos 1 lo podemos pensar como e a la i por pi. Bien, esta es la forma exponencial de menos 1. Por otro lado, a menos i lo podemos pensar como e a la menos i por pi medios. Tengo el logaritmo natural de un exponente en base e. Entonces el logaritmo natural y la e me van a dar 1. El exponente baja, entonces me va a quedar i por pi. De este lado, otro poco de lo mismo. El logaritmo natural y la e me van a dar 1. El exponente baja y me va a quedar 2 por menos i por pi medios. Ahora, este 2 y este 2 se me van a ir porque este está multiplicando y este está dividiendo. Entonces me va a quedar i por pi es igual a menos i por pi. Y acá ya podemos intuir la contradicción. Si divido ambos lados por i por pi, me va a quedar que 1 es igual a menos 1, o que 2 es igual a 0, o en otras palabras, que 1 es igual a 0. En este caso va a parecer bastante extraño que sea el primer renglón el que está en rojo, pero esto tiene que ver con la definición de los números complejos. Vamos a ir por un momento al plano complejo. ¿Sí? Este es el plano, en este caso acá tengo el eje real y acá tengo el eje imaginario. ¿Sí? Nosotros sabemos que los números complejos se pueden representar como puntos en un plano. Los números reales yo los represento como puntos en una recta, la recta numérica que todos conocemos. En los números complejos paso del espacio unidimensional al bidimensional, paso de una recta a un plano. Bien, a cada punto de este plano le van a corresponder un número complejo. En este caso, si nosotros tenemos un punto cualquiera, por ejemplo este, yo puedo dibujar una flecha, un vector que se llama, que vaya del origen hasta ese punto. Puedo dibujar esto. ¿Sí? Esto es un número complejo. Ahora, este número complejo, este vector que representa el número complejo, va a tener dos componentes. Uno es el módulo, que es qué tan larga es la flecha. ¿Sí? ¿Cuánto mide la flecha desde el origen hasta el punto? ¿Cuánto mide el vector? Y el otro es lo que se llama el argumento. Que es el ángulo que forma la flecha con el eje de las X, con el eje positivo de abscisas. ¿Sí? Este ángulo que forma va a ser el argumento del número complejo. El argumento no se mide en grados, normalmente se mide en radianes. Basta recordar para esta demostración que 2pi es igual a 360 grados, que pi, por ejemplo, es igual a 180 grados. No me voy a poner con que es un radián porque no terminamos más, pero que quede que es una forma de medir ángulos. Bien, entonces yo tengo ese número complejo, ese punto en un plano. ¿Cómo lo puedo escribir? Ese punto en ese plano yo lo puedo escribir, ¿sí? Si yo tengo el número complejo z es un número complejo cualquiera, va a ser igual a su módulo. Al módulo generalmente se lo representa con la letra R. Su módulo multiplicado por e elevado a la i por el argumento, que en este caso lo vamos a representar con la letra tita, la letra griega. Entonces, teniendo esta fórmula, a este número complejo, este punto en el plano, yo lo puedo representar entonces con el producto de su módulo por e elevado a i, que i es la unidad imaginaria, por tita, que es su argumento. R entonces dijimos que va a ser el módulo y tita el argumento. En este caso, cuando nosotros venimos acá, vamos a tener el logaritmo natural de un número complejo. ¿Y cómo se calcula el logaritmo natural de un número complejo? Bueno, hay una fórmula para eso. El logaritmo natural de z va a ser igual al logaritmo natural de su módulo más
y por su argumento. Borré para hacer un poco de espacio. Un número, en este caso el número 1, que está acá. Ponemos en la calculadora cuánto es el logaritmo natural de 1. Si lo ponemos en la calculadora nos va a decir que es 0. Bien. 1, recordemos, es igual a e a la 0. El módulo de 1 es 1 porque hay una distancia de 1 desde el origen hasta 1, así que su módulo es 1, no se escribe. Y su argumento es 0 porque no forma ningún ángulo. Así que su argumento también es 0. 0 por i me da 0. 1 es igual a e a la 0. E a la 0 obviamente es igual a 1. El logaritmo natural de 1 me da 0. Pero claro, yo a 1, teniendo en cuenta esto, como estamos en un plano, ya no en una recta, lo puedo expresar con un ángulo. Si yo agarro y doy toda la vuelta y vuelvo al mismo punto, también estoy en el 1. Entonces 1 es igual a e a la 0, pero 1 también es igual a e a la i por 2pi. Recuerden, 2pi es 360 grados, es una vuelta completa. Entonces el módulo sigue siendo 1, pero el argumento cambió. Ahora el argumento ya no es 0, ahora es 2pi. Y si yo hago el logaritmo natural de e a la i por 2pi, esto me va a dar i por 2pi. Fíjate, cuando hice el logaritmo natural de 1 me dio 0, pero cuando hice el logaritmo natural de e a la i por 2pi me dio i por 2pi. Y si hago el logaritmo natural de e a la i por 4pi, me da i por 4pi. Es otra vuelta completa, ¿sí? Es otros 360 grados alrededor del origen, vuelvo al mismo punto, tomo el logaritmo natural y me da otro número. Y si doy otra vuelta me va a dar otro número, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el plano complejo, un mismo número tiene infinitos logaritmos diferentes. ¿Sí? Eso generalmente gráficamente se representa con lo que se llama las ramas del logaritmo. La función logaritmo en el espacio complejo tiene lo que se llama ramas, que si ven los gráficos son como capas, una encima de la otra. Claro, la gracia es que si vos trazases una línea vertical, atravesarías ese árbol, esas ramas, infinitas veces. Que es precisamente eso, es lo que representa que un mismo número tiene infinitos logaritmos diferentes en el plano complejo. Entonces, ¿dónde está el error en esta demostración? Está en asumir que el logaritmo natural de menos i al cuadrado es igual al logaritmo natural de menos i al cuadrado. No, depende de en qué rama estés trabajando del logaritmo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de pensar esto? Bueno, si lo pensamos acá, nos da i por pi es igual a menos i por pi. Como vimos recién, la diferencia entre los distintos logaritmos de un número es siempre 2pi, porque yo tengo que dar una vuelta completa para volver al mismo número. O sea, 2pi, 360 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 0 e i por 2pi? Y bueno, es 2pi. Y entre i y 2pi por i y 4pi es 2pi de vuelta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de forma periódica, cada 2pi que yo sumo acá, cada 2pi que yo le añado, vuelvo al mismo lugar porque doy una vuelta completa. Y el logaritmo aumenta en 2pi, precisamente. El valor del logaritmo aumenta en 2pi. Acá, en realidad esto no es una contradicción. Esto está perfectamente bien. I por pi es igual a menos, voy a borrar porque no me da el espacio, i por pi es igual a menos i por pi más 2pi por i. Lo cual tiene sentido. Si yo tengo i por pi, esto es igual a i por menos pi más 2pi. Hago esta suma y me queda i por pi es igual a i por pi. Al hacer esto, lo que vos estás haciendo es agarrar dos ramas del logaritmo y haciendo que una quede a la misma altura de la otra. Y entonces, como ven, no hay ninguna contradicción.